tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación de Cultura y Viajes en la que vamos a hablar del destino Japón para conocer pues, sus curiosidades y un poquito de todo lo que tiene para ofrecernos. Es un país que decimos combina tradición y modernidad. Y bueno, quiero enseñaros un poquito de todo esto, ¿no? Sé que muchos habéis estado en Japón, de hecho muchos habéis estado con nosotros, que habéis estado conmigo y hemos compartido este viaje precioso. Y bueno, los que no, aunque sea la primera vez que viajáis a Japón esta tarde, un viaje express, espero que también lo disfrutéis y que, bueno, que algún día podáis acompañarnos a conocerlo in situ. Bueno, pues empiezo con la presentación. Ahora vamos a desactivar el chat. Luego, al final de la presentación, lo volvemos a abrir y si tenéis alguna duda, pregunta, algún comentario, pues hablamos después, ¿no? Mientras que sea la presentación, lo dejamos apagado para que no haya tampoco interrupciones en ese sentido, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues comenzamos con nuestro viaje a Japón con una breve introducción técnica. Aquí tenéis el mapita de Japón. Ya sabéis que está compuesto por un montón de islas, son aproximadamente algo más de 6.800, pero tiene 4 islas principales. Dentro de estas 4 islas principales pues, se encuentran distintos atractivos y os voy a presentar a cada una de ellas. Aquí tenéis la isla de Hokkaido, que es la isla más al norte, y esta isla sobre todo tiene parques de naturaleza y está muy enfocada al turismo de invierno, turismo de deporte, sobre todo lo que tenga que ver con la nieve, ya que recibe una gran cantidad de nieve y bueno, para los amantes del esquí y todos los deportes de nieve es una auténtica maravilla. Luego tenemos la isla de Honshu, que es esta, digamos, la más grande, la principal, la más alargada. Es la isla donde se encuentran la mayoría de atractivos del país, así como su capital, Tokio, más o menos, que queda por esta zona. Después, hacia el sur, tenemos otras 2 islas. Tendríamos la isla de Shikoku, es una pequeña isla muy tranquila, muy rural, donde casi no llega el turismo. Y luego tenemos la isla de Kyushu, que bueno, ya sí que tiene algunos elementos culturales y también de naturaleza y algunas ciudades como Fukuoka y Nagasaki. Bueno, en cuanto a las dimensiones del país, son casi 380.000 kilómetros cuadrados y equivalencia con España, os lo pongo aquí, unos 3/4, ¿no?, de España. La población total son 126 millones de habitantes, de los cuales en Tokio y sus alrededores están alrededor de 35 millones. El idioma oficial es el japonés. Las religiones principales del país son el budismo y el sintoísmo. El budismo llegó a Japón desde China y el sintoísmo es digamos, la religión natal de Japón. La mayoría de japoneses practican ambas religiones, por eso podemos encontrar tantísimos templos, tanto budistas como sintoístas. Incluso en muchas ocasiones en un mismo complejo encontramos santuarios budistas y sintoístas, porque ellos respetan y siguen a las 2 religiones. Quizás el sintoísmo es un poco más para los aspectos de la vida, pues tanto nacimientos, matrimonios y algunos otros eventos y rituales que practican, y el budismo pues quizás se practica un poquito más al final de la vida, ¿no? Pero bueno, ambas digamos que hay un sincretismo y ambas religiones son las principales. En cuanto al gobierno, es una monarquía parlamentaria, la moneda oficial es el yen, y también os había puesto aquí la imagen de la bandera de Japón. Bueno, es muy conocida por todos, este fondo blanco con un círculo rojo en el centro, se llama Nishoki y lo que quiere decir es el sol sobre la bandera.
Durante mucho tiempo la bandera era como esta, pero con unos rayos rojos que salían de este sol y era conocida como la bandera del país del sol naciente. Pero bueno, desde hace unos cuantos años ya esta es la bandera oficial y la actual de Japón. Aquí en la siguiente diapositiva os voy a mostrar las mismas islas que acabamos de ver, pero divididas en regiones y en prefecturas, ¿vale? En total son 8 regiones divididas en estos colores que se marcan aquí, total de 47 prefecturas. Y antes no os había mencionado, pero en este mapa sí que lo hemos podido poner, las islas de Okinawa. Es un archipiélago que es el gran orgullo para los japoneses. Digamos que son unas islas de clima tropical, con aguas cristalinas y pues para ellos es un gran orgullo, donde uno puede ir en cualquier temporada del año, ya que, por ejemplo, pues eso, todo el país es montañoso, uno puede estar esquiando en Hokkaido y puede estar bañándose en Okinawa. En las islas de Okinawa pues las comparan un poco con lo que es Hawái o con la zona del Caribe, ya que hay un montón de resorts y alojamientos de ese estilo pues para disfrutar. Entonces, bueno, también es otra de las maravillas de Japón. Bueno, ahora ya llegamos a Tokio, a la capital del país, y nos recibe esta preciosa imagen de su skyline nocturno. Y tenemos aquí la Torre de Tokio. Es una copia de la Torre Eiffel, una mini Torre Eiffel. Esta tiene unos 333 metros de alto. Fue construida como una torre de telecomunicaciones, pero bueno, al crecer la ciudad y también sus edificios no servía para esta función, y hace poco construyeron e inauguraron otra torre que os enseñaré en breve, ¿vale? Es una torre construida de acero, está pintada en blanco y en rojo, y en la parte superior también tiene un observatorio en el que se puede subir y pues disfrutar de las vistas de esta zona de Tokio. Y bueno, aquí tenemos el jardín japonés Amarikyu. Me encanta siempre enseñar este jardín porque muestra perfectamente lo que es lo que decíamos antes del Japón tradicional y la modernidad, ¿no? Tenemos por un lado la modernidad de esos rascacielos, esos edificios altos que aparecen detrás del jardín, y en primer plano pues tenemos este bonito jardín donde se respira tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad, pero pues conviviendo a pocos metros de distancia. Bueno, aquí veis un laguito que es lo que requiere que tenga para que pueda ser un jardín japonés, un pabellón o una casa de té como lo que tenemos a la derecha. Y bueno, pues digamos que no es el jardín japonés más espectacular de Japón, ni mucho menos, pero bueno, muestra mucho esta convivencia de lo tradicional y lo moderno. Ahora os voy a hablar un poquito de la ceremonia del té, ya que hemos visto ese precioso pabellón, y la ceremonia del té también es un aspecto cultural del país que todavía se sigue manteniendo. Se puede hacer en las casas de té, de distintos jardines, pero también se puede hacer en lugares privados o en una residencia cuando invitamos a alguna persona que queremos halagar, ¿no? Es todo un ritual, hay un montón de normas para poder, pues digamos, practicar esta ceremonia, y todo tiene que estar en armonía, y sobre todo hay que hacerlo con mucha delicadeza, y digamos, el protagonista en esta ceremonia es el té matcha, ¿vale? Es uno de los mejores tés verdes que existen, que se bate con este colador que podéis ver a la derecha, y tiene que quedar pues con una textura perfecta. También es muy importante la ceremonia del té, la calidad, el diseño, el arte de los instrumentos que utilizamos, pues bien donde preparamos el agua caliente, bien en el cuenquito donde servimos el té. Y en algunas ocasiones
también se acompaña el té de un pequeño dulce. Bueno, esto también tiene muchísima preparación, no puede ser cualquier dulce, tiene que ser un dulce adaptado a la temporada. Pues yo esta tarde os quería invitar a este pequeño dulce que se llama momiji, que ya que estamos en el otoño es el dulce que nos corresponde, ¿vale? Este dulce puede estar relleno de pasta de té matcha, puede estar relleno de pasta de judías rojas o de infinidad de cosas. Y también es muy importante a la hora de comer este dulce, no es cogerlo con las manos, pegarle un bocado como haríamos aquí, no, eso no lo podéis hacer. Bueno, esta tarde sí porque no os veo, pero dulcecito tendríamos que cortarlo con un pequeño cuchillo en 4 partes iguales y bueno, ya os digo, teniendo en cuenta todos los detalles, o sea, es decir, que habría que hacer un curso exhaustivo también para aprender esto. Y bueno, pues siempre la sala donde se practica esta ceremonia puede ser una sala pequeñita, pero aunque sea pequeñita tiene que estar muy bien decorada, puede tener alguna lámina, algún cuadro o algún arreglo floral que luego os hablaré de ellos. Bueno, y otro de los puntos importantes de la ciudad de Tokio es el Palacio Imperial, ¿no? Este palacio está dentro de un gran parque y jardín rodeado de una muralla con, digamos, torres de vigilancia como la que podemos ver en la imagen. Y tenéis aquí delante también el puente que conecta y que da acceso a las instalaciones. El palacio en sí no es visitable o muy pocas veces al año y lo más cerca que podemos llegar es a una de estas torres como la que vemos en la imagen, aunque también en otro extremo pues tienen algún parque, tienen algún jardín que también es accesible. Y bueno, ya que estamos hablando de la residencia de la familia imperial, pues bueno, una pequeña notita. Deciros, bueno, imagino que también estaréis al tanto que el año pasado, en el 2019, el emperador Akihito abdicó el trono de crisantemo, aquí veis el emblema del crisantemo, en su hijo Naruhito, que es el emperador actual desde el año pasado. Y aquí tenéis en la imagen inferior pues al emperador y a la emperatriz, su mujer, con el traje de la coronación. Es una familia muy opaca, tienen un protocolo muy estricto y bueno, pocas informaciones llegan al exterior sobre esta familia. Y bueno, son considerados en Japón como si fueran emperadores, es decir, que la familia como si fueran dioses, perdón. La familia imperial en Japón es considerada como si fueran dioses, entonces también dentro del sintoísmo pues se les venera, ¿no? como dioses, igual que antiguamente a los emperadores se les veneraba como dioses. Aquí tenemos el centro de, digamos, Asakusa, es uno de los barrios de Tokio, porque Tokio no es solamente, no tiene un centro, sino que tiene muchos centros. Y este es uno de ellos, digamos que sería el más tradicional o donde queda algo más de la esencia tradicional de Japón. Aquí estáis viendo la calle Nakamise Dori, y bueno, es una calle comercial que llega hasta el templo de Asakusa, que ahora os voy a presentar. En esta calle se venden kimonos, yucatas, se venden abanicos, se venden dulces, snacks, un poquito de todo. Y es una zona que siempre está muy, muy animada. En cuanto al templo, el templo se llama Sensoji y es uno de los más importantes de la ciudad, junto con el santuario Meiji, que luego os presentaré. Digamos que a nivel de templo budista sería el templo Sensoji, y a nivel de santuario sintoísta el santuario Meiji es el más importante tanto de la ciudad como del país. Bueno, en este templo, nada más entrar, ya una vez que hemos pasado a la calle comercial, nos encontramos con este recipiente para colocar los inciensos y hacer las primeras ofrendas una vez que entramos al templo. Y también tenemos estas fuentes de dragones donde los japoneses o los visitantes se purifican antes de entrar a conocer al templo.
Bueno, aquí os he puesto unos detalles de unos de los farolillos que hay a la entrada del templo. Son de los, digamos, de tamaño grande, de los más grandes que hay, con el nombre del templo, el nombre de la diosa. En este caso, este templo está dedicado a la diosa, a una diosa Canon. Es una pequeña figurita que se encontraron unos pescadores en el río Sumida. El río Sumida es un río que hay muy cerquita de este barrio. Y bueno, pues hay una leyenda detrás de esto bueno, que debían de estar pescando y les apareció, ¿no?, en la caña junto con los peces esta estatua, y fueron un poquito indagando, preguntando a ver de qué sería, y bueno, pues al ver que era una estatuita de una diosa, le crearon un pequeño santuario, un pequeño templo. Se corrió la voz y cada vez el templo fue creciendo, y bueno, pues digamos hasta el gran templo de importancia que llega hasta nuestros días. Y dentro del complejo del templo hay, aparte de lo que os acabo de enseñar, hay un pequeño jardín, hay varios pabellones. Tenemos también esa pagoda como la que podéis ver, una pagoda de 5 pisos, y dentro del jardín pues tenemos también esculturas. En fin, son complejos bastante grandes, todo con la mentalidad japonesa de la tranquilidad, lugares de paz, de relajación. O sea, decir que ya no solamente la gente va al templo por motivos religiosos. Sí, primero van, hacen las ofrendas, hacen los rituales, pero después digamos que pasean, deambulan un poquito por el complejo para disfrutar y respirar esta paz tan buena que se respira en esos lugares, para luego volver a la zona, digamos, más animada, como una de ellas puede ser el barrio de Ginza, ¿vale? Os voy presentando distintos barrios para que conozcáis un poquito pues todas estas zonas tan interesantes que tiene Tokio para ofrecernos. La zona de Ginza podría ser comparada con la Quinta Avenida de Nueva York. Es una calle comercial bastante larga, llena de tiendas de cierto nivel. Las mejores tiendas de Tokio se pueden encontrar aquí, y bueno, es una zona muy animada tanto de día como de noche. Aquí podéis ver también uno de estos cruces diagonales en todas las direcciones que les encanta a los japoneses para aprovechar el tiempo al máximo y no perderlo cruzando por muchos pasos de peatones, sino que desde cualquier esquina pueden llegar a la otra simplemente en un semáforo, ¿no? Y bueno, ahora os quiero mostrar la misma zona, pero con una vista nocturna, para que veáis un poco cómo luce, ¿no? Porque Japón no solamente tiene atractivo de día, sino que también es muy interesante conocer el Japón nocturno, con esas luces de neón que nos llaman tanto la atención y nos anuncian pues estas tiendas. También hay restaurantes, centros comerciales, oficinas, hay un poco de todo, pero digamos que la zona de Ginza es una de las mejores zonas de la ciudad. Y ahora tenemos otra zona también muy divertida, es la zona de Akihabara. Es la zona quizás más juvenil, donde hay un montón de color también en los neones, ya que nos anuncian un montón de tiendas de electrónica, de manga, de anime, ya que sabéis que Japón es un destino un país muy puntero en el tema de la electrónica, y bueno, pues aquí se puede encontrar todo tipo de artilugios, pero también es muy famoso, es la cuna del manga. Bueno, no sé si sabéis, pero el manga surgió en Japón un poquito por la fusión del dibujo tradicional con la mezcla de los cómics occidentales. Un poco así fue el surgimiento del manga, que ya es tan popular tanto en Japón como en el resto del mundo. Y bueno, el anime, digamos que puede ser esto sacado ya a la pantalla, ¿no? Bueno, aquí tenéis un montón de tiendas donde los jóvenes van y escogen, eligen su cómic, sus vídeos, sus DVDs. También hay tiendas donde venden merchandising pues, de los muñequitos, de todos estos mangas y anime que está tan de moda. Y bueno, pues cada vez más los jóvenes de todo el mundo pues desean viajar a Japón para conocer esto, la cuna del manga, del anime, y traerse algún recuerdo, porque por supuesto que allí puedes encontrar
de todo y muchísimas curiosidades. Y bueno, hablando de curiosidades, me parecía también muy simpático presentaros el Gachapon Camp, que son un montón de tiendas que podemos encontrar en todas estas zonas con máquinas que con una moneda podemos adquirir este tipo de regalitos, de muñequitos, de figuritas de manga, de anime, y bueno, pues a los jóvenes y no tan jóvenes les vuelve locos, ¿no? Entonces, digamos que son parte de las curiosidades de este país. Otra cosa muy curiosa que podemos encontrar en esta zona son los Maid Café. Son cafés donde van la gente, la mayoría suelen ser jóvenes, que están atendidos por chicas que van vestidas, principalmente chicas, la mayoría, de esta manera, que ponen una voz muy infantil, un poco aguda, se pintan las pestañas infinitas y bueno, pues un poco así es la moda que tienen hoy en día. Entonces los jóvenes van a tomar algún batido, van a tomar un café, van a tomar una tortilla y las camareras pues les dibujan una carita sonriente, un corazón y bueno, la verdad es que es muy, muy entretenido y me gustaba aquí enseñaroslo a modo de curiosidad, ¿no? Que era un poquito que conozcáis distintos aspectos del Japón. Ahora ya cambiamos totalmente, ahora ya vamos a algo un poco más clásico, el santuario Meiji, que antes os mencioné, es el santuario principal sintoísta y está dedicado al emperador Meiji y a su esposa. Es un complejo enorme, está dentro de un bosque, también en el corazón de Tokio. Y bueno, tenemos, aquí nos recibe esta puerta se llama Torii y es la puerta de entrada a los santuarios sintoístas. Siempre que veamos esta puerta ya estamos en un templo sintoísta, en un santuario sintoísta y no hay ninguna duda de ello. Luego dentro, según seguimos avanzando, nos encontramos otro tipo de puertas. Esta puerta también, la que tenemos a la derecha, una puerta bastante monumental, un artesonado de madera. De hecho, este año es el 100 aniversario de este santuario y los últimos años estaban con andamios, en reparación, para que este año luciera perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos, digamos, la plaza principal del complejo, en la que podemos ver distintas puertas para acceder a los distintos santuarios o salas que tenemos en este santuario. Tanto los japoneses como los turistas, pues es un lugar de parada obligada. Y aquí podemos ver, como la imagen que os muestro aquí a la izquierda, a los sacerdotes y sacerdotisas del sintoísmo, porque se realizan un montón de, digamos, eventos, se organizan también matrimonios, distintas cosas relacionadas con el sintoísmo. También muchas familias o parejas van pues, a realizar alguna ofrenda, alguna petición, entonces van ataviados con sus kimonos, con sus sandalias, un poco, esto ya es un vestido un poco de fiesta, digamos, de festivo, y vienen a lugares como el que tenemos aquí en la imagen central, que se llama, estas tablillas se llaman ema, y la traducción significa caballo, ¿vale? Aquí tenéis una de ellas ampliada, entonces adquieren estas tablillas y digamos es para hacer alguna petición, solicitar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, pues si vienen unos chicos jóvenes, pues van a solicitar, van a pedir aprobar un examen o que les admitan en un puesto de trabajo o que se recupere un familiar que tienen enfermo, que piden por la paz en el mundo, en fin, cada uno pues puede pedir por lo que necesite, lo que quiera en ese momento. Incluso en este templo, al ser tan visitado por extranjeros, podemos encontrar que estas tablillas muchas veces están escritas en español, en inglés, en italiano, pidiendo cada uno lo que consideraba en ese momento. Y otra cosa muy curiosa que encontramos siempre a la entrada de cada santuario sintoísta y también de los templos budistas es esta fuentecita de purificación. Hay un pequeño ritual de purificación y, bueno, antes de entrar a cualquier templo, lo primero es pasar por esta fuente.
Muy cerquita de este parque donde se encontraba el santuario Meiji tenemos la avenida Omotesando. Omotesando le llaman los Campos Elíseos de Tokio y es una zona también de las más exclusivas de la ciudad, donde podemos encontrar las mejores tiendas, digamos el buque insignia también de muchas marcas internacionales y japonesas, en edificios con arquitectura bastante modernista y llamativa. Aquí en esta imagen central y a la derecha os he puesto la entrada del centro comercial Tokyo Plaza, que es uno de los de la zona, pero bueno, toda la calle realmente está compuesta por edificios de gran interés arquitectónico, todos en arquitectura modernista. Aquí tenemos la calle Takeshita Dori. Esta es una de las calles y los barrios más populares entre la gente joven, donde se reúnen los fines de semana, donde acuden cuando salen del colegio, salen de estudiar, ya que tenemos un montón de tiendas, cafés, también tenemos made cafés, tiendas de helados, tiendas de crepes y un montón de tiendas de vestimentas de estas modas que os voy a presentar ahora mismo. La verdad es que es una calle pequeñita, pero siempre está muy abarrotada y merece la pena conocerla por lo curiosa que es. Y bueno, si tenemos suerte nos podemos encontrar con algunos miembros de tribus urbanas que siempre van vestidos muy llamativos y bueno, es un atractivo para nosotros, ¿no? Aquí os presento a las Gothic Lolita, estas dos chicas vestidas con digamos, vestimenta negra, estilo gótico. Aquí en esta imagen tenemos a las Sweet Lolita, ya un poco más dulces, ¿no? Más amigables. También, si os fijáis, pues el tipo de accesorios que llevan son de lo más, tienen bolsitos con forma de peluches, en las medias, los calcetines, las diademas. Bueno, aquí arriba tenemos otra de las tribus que son las Gal. Estas les gusta un poco imitar el estilo americano, por eso veis que en lugar de la carita blanca se dan rayos o se dan maquillaje, colorete para ponerse más morenas, los ojos un poquito intentan hacer forma un poquito más redonda, uñas postizas y también la vestimenta pues un poco más estilo americano. Y luego tenemos aquí a las Decora, que todo lo que sea de colorines que se encuentren por ahí pues se lo van a poner para salir a pasear. Y bueno, la verdad es que todas estas tribus son muy divertidas y es parte de la juventud y la modernidad de Japón. Y otra zona también muy animada y muy popular entre la gente joven y, bueno, entre los visitantes, por supuesto, es la zona de Shibuya. Aquí tenemos el famoso cruce que ahora después os voy a presentar. Es una zona que durante el día tiene mucha vida y por la noche, pues, por supuesto que igual o más, está llena de tiendas, restaurantes, centros comerciales, cafeterías, hay un poco de todo. Y tenemos aquí a este perrito. Este es Hachiko. No sé si alguno habrá visto la película y si no os recomiendo que veáis Hachiko, protagonizado por Richard Gere, para que conozcáis un poco más la historia de este perrito. Este perrito es de la raza Akita, una raza japonesa, y bueno, la historia es que siempre acompañaba a su dueño a la estación, él se iba a trabajar y el perrito luego volvía a esperarle cuando el dueño regresase del trabajo. Pues un día el dueño tuvo un accidente, falleció y ya nunca más regresó, pero el perrito durante 10 años cuentan que iba cada día a esperarle en la estación. Entonces, bueno, pues han hecho un monumento aquí para mostrarnos la fidelidad de estos animales. Y bueno, pues digamos que también es el punto de encuentro, ¿no? Como nosotros tenemos el oso y el madroño, pues allí cuando alguien tiene que quedar o cuando quedamos para regresarnos al hotel, siempre nos encontramos en Hachiko. Bueno, pues aquí ahora os voy a mostrar este cruce del que os hablaba, el famoso cruce de Shibuya, que más de 1 millón de personas al día lo cruzan pues, para llegar a sus trabajos, para volver a casa, para salir a toda esta zona que os he comentado antes.
y bueno, pues lo bueno que tienes es que puedes cruzar en cualquier dirección, entonces vas a ahorrar tiempo. El problema es que cuando cientos de personas van en una dirección y otros cientos van en otra, pues bueno, con el orden japonés no hay ningún problema. Y la verdad es que siempre merece la pena disfrutarlo, y si no, tenemos por aquí la cafetería de Starbucks en este piso, que quien no se atreva a verlo desde abajo para evitar ser arrollado por las masas, pues siempre desde aquí arriba se puede ver de una forma muy, muy divertida, descansando y tomándose un café. Bueno, pues otra zona muy interesante de Tokio es la bahía de Odaiba. Aquí tenemos el Rainbow Bridge, que es el puente arcoíris con este atardecer tan bonito, con el skyline de fondo. Y bueno, en esta bahía se puede tomar algún barquito, hacer algún pequeño crucero o pasar por, digamos, el malecón junto a esta zona, ¿no? Es muy agradable. Por este puente pasa tanto una autopista como por la parte inferior un tren tipo metro que va sin conductor, y también hay un puente, una zona dentro del puente para peatones. Y bueno, pues es otra de las zonas interesantes para conocer. Bueno, os hablé antes de la nueva torre de telecomunicaciones. Esta es en Tokio Skytree. Esta tiene unos 680 metros de altitud y tiene un observatorio. Es el observatorio más alto de Japón, y en cuanto a torre de telecomunicaciones es la más alta del mundo. Está construida en la zona norte, entonces las vistas son impresionantes, aunque no se puede ver, digamos, tanto el skyline por la ubicación que tiene, pero bueno, ya simplemente por la altura pues también merece la pena. En la parte de abajo hay también centros comerciales, por supuesto, y está muy cerquita del río Sumida y de la zona que os presenté al principio del barrio de Asakusa, con el templo de Sensoji, la calle Nakamise y la pagoda del templo. Aunque también tenemos otro observatorio en la planta superior del Ayuntamiento de Tokio, que es uno de los que, digamos, de las vistas que más me gustan, ya que estamos en pleno centro, corazón de la ciudad, donde están la mayoría de rascacielos y edificios muy imponentes. Entonces, aunque la vista no sea tan alta, es muy interesante. También recomendaros en esta, ya que hablamos de esta torre, porque sale, y los edificios de alrededores, en la película de Lost in Translation de Sofía Coppola. Entonces, si queréis conocer un poquito más, os animo a que veáis también esta película. Y bueno, ahora os voy a presentar algunos lugares desde los que se puede ir en el día y visitar desde Tokio. Aquí tenemos Nikko. Nikko está a unas 2 horas en tren más o menos, y está en la naturaleza, digamos, dentro de un bosque hay un montón de templos, por eso se le llama la pequeña Kioto. Este puente es el puente, digamos, ceremonial que da acceso al templo que os voy a presentar ahora después. Lo único que este puente, al ser un puente muy especial, lacado en rojo, solamente se puede cruzar durante 2 veces al año, que coincide con el festival, y además pagando una entrada. Entonces, cuando no, pues disfrutamos de esta vista mucho más bonita, además sin gente que lo cruce, para poder disfrutar tanto del puente como del paisaje que lo rodea. Y aquí tenemos el santuario que os decía. Es templo y santuario, digamos que conviven los dos en uno. Es el complejo de Toshogu, y os digo que es santuario porque ya tenemos aquí el tori que habíamos visto antes, además con esta señal que es digamos, de trueno y de relámpagos, que también significa como protección, ¿no? En estos templos, santuarios sintoístas, lo podemos encontrar mucho. Y es templo porque aquí es donde se guardan, digamos, los restos del shogun Tokugawa. En este complejo hay como 10 o 12 construcciones, y pertenece al patrimonio de la humanidad. Como podéis ver, la decoración es bellísima, el artesonado de madera, pintado en distintos colores, pintado también en oro y otras partes pan de oro. Es
un trabajo exquisito y sobre todo que está en medio de la naturaleza y la verdad es que merece la pena visitar. A veces cuando uno va a Japón no puede visitar todo de una vez y bueno, pues tenemos que dejar algo para regresar y quizás también pueda ser una oportunidad. Y bueno, la pena es que no da tiempo a ver todo y de tanto que hay, pero bueno, hay algunos como en Toshogu que merecen la pena sin duda. Tenemos aquí otra pagoda de 5 pisos y a modo de curiosidad, pues os he puesto un poquito aquí de estos detalles, también las tablillas. Hay EMA, como en todos los santuarios, las podemos encontrar. Adquirimos por una pequeña cantidad de dinero, entre 200 y 500 yenes, y pedimos nuestro deseo. Y aquí tenemos a los bonos, a los monitos, que nos dicen que no tenemos que escuchar cosas malas, ni decir cosas malas, ni ver cosas malas, ¿no? Y bueno, se han hecho muy famosos los monos de Miko. Aparte de los templos y, digamos, la cultura de Miko, también destaca por la naturaleza y por sus paisajes. Y el otoño, o sea, es decir, esta temporada es una de las más bonitas porque podemos ver esta variedad de colores que hace del paisaje una maravilla. Tenemos la cascada Kegon, está a media hora, 45 minutos de la zona de templos y además se puede ver en un ascensor a distintas alturas, ¿no? Para obtener distintas y preciosas vistas y bueno, pues es otro de los lugares de naturaleza muy llamativos de Japón y además a corta distancia de Tokio. Otra de las visitas que tenemos cerquita de Tokio es la ciudad de Kamakura. Kamakura es una ciudad costera, está más o menos a 1 hora en tren del centro de Tokio y destaca por su gran Buda, este gran Buda Daibutsu, que además está al aire libre. Es el Buda gigante de Japón que está al aire libre. Inicialmente este Buda estaba dentro de un templo, o sea, es decir, tenía su casita, pero hubo algún temporal, algún tipo de tsunami y se destruyó y ya decidieron de dejarlo así al aire libre. Este Buda está construido en bronce y en la parte de dentro es hueco. Entonces hay una puertecita en la parte de atrás por la que se puede entrar. Es muy pequeñita, pero bueno, los fieles pueden entrar y, digamos, estar en el interior hueco de Buda. La verdad es que la escultura es preciosa. Podéis ver el detalle de los pliegues de su traje, los caracolillos de los rizos del pelo y la carita tan fina que tiene. La verdad es que es una visita preciosa. El complejo se llama Kotoku-in. Y muy cerquita de aquí tenemos el templo Hasebera. Este templo es un complejo bastante grande y tiene, digamos, distintos elementos, pero lo que yo quería destacaros son estas figuritas que tenemos aquí. Se llaman Jisoo, son figuritas protectoras, suelen ser donaciones de las familias, de las mamás, para proteger a los bebés y también a las mamás. Incluso como donación les hacen estos gorritos de lana y uno puede ver por varios lugares de Japón, varios templos, estos muñequitos con gorritos de lana de colores y la verdad es que son muy simpáticos. Y otro de los lugares importantes en esta población de Kamakura es el santuario de Tsurugaoka Hachimangu. Aquí tenemos un santuario sintoísta muy importante, incluso en la fotografía podemos ver a unos sacerdotes sintoístas que habrán ido a algún ritual. Por ejemplo, este lugar es muy famoso para las bodas, ¿no? Entonces hay muchas parejas que quieren casarse en este templo, ya que, bueno, aparte de su belleza, el enclave que lo rodea también es único y precioso. Y bueno, antes de marcharnos de Tokio, tenemos que ir a la estación de tren para coger el tren Bala, el tren Shinkansen. Este tren
nos lleva en poquito tiempo a muchas partes del país. Hay distintas líneas y también distintos tipos de trenes. Hay algunos que son súper rápidos, que no hacen ninguna parada, hay otros que hacen un par de paradas, hay otros que hacen alguna parada más, pero todos dentro de este tren bala. A modo de curiosidad, y una de las cosas que más suelen llamar la atención es que en el suelo, por ejemplo, donde están esperando estos señores, hay unas pegatinas y te dicen el nombre del tren y qué coche es el que va a parar ahí. Y en cada puerta igual. Entonces te pone pues el tren Nozomi pues para el coche 4 y el tren Ikari para el coche 3. Entonces es muy fácil que antes de que llegue el tren la gente ya esté preparada haciendo fila, muy ordenados, porque ya saben exactamente dónde va a parar su tren. Y además no hay problema de que se equivoquen de tren, porque si su tren sale a las 8 de la mañana, es que a las 8 de la mañana sale el tren. O sea, decir que si se ponen a las 8:05, seguramente tomen el tren a otro destino erróneo. Entonces, esto es una de las cosas destacables de la modernidad, de la puntualidad, del orden de Japón y de los japoneses. Y también tenemos otra curiosidad que quería compartir con vosotros, para los que ya habéis estado, pues recordarlo, y los que no, pues ya que vayáis entrenando, es a la hora de ir al baño, pues tenemos toda esta tecnología en los sanitarios. Podéis ver aquí que los sanitarios vienen con mando, ya que aparte del papel higiénico, pues tienen otro tipo de servicios como un chorrito de distintas temperaturas y presiones. También en algunos lugares la tapa es calefactable. También para tener más intimidad en los baños públicos donde hay varios, digamos, sanitarios, podemos poner música para tener un poco más de intimidad. Bueno, y todo tipo de detalles. Incluso hay algunos que también tienen una sillita portabebés para que, bueno, si la mamá tiene que hacer sus necesidades, pueda dejar al bebé sin preocuparse, y por supuesto todo siempre impecable. Aquí tenemos también otro tipo de ejemplo de urinario masculino que también es muy divertido, porque mientras que hacen sus necesidades pueden jugar a un videojuego que les indica si atinan. Entonces, bueno, digamos que es todo una tecnología muy divertida para nosotros, y a veces la pena es que todas estas instrucciones solamente vienen en japonés, entonces tenemos que toquetear todo hasta aprendernos y hacernos con ello. Pero bueno, la verdad es que es muy divertido. Y bueno, hablando de lo que os decía, el tema de la limpieza de los baños en sitios públicos es algo que solamente creo que existe en Japón, dentro del mundo, porque a los niños dentro del colegio tienen una asignatura o tienen un tiempo dedicado a la limpieza. Limpiarán distintas zonas del colegio, pero hay una que es limpiar los baños. Entonces, todos los niños limpian los baños del colegio. Entonces, ya aprenden a que hay alguien que tiene que limpiarlo, y por eso se les acostumbra desde muy pequeñitos a que tienen que mantener la higiene y todo limpio. Y la verdad es que bueno, es muy curioso, pero sí que se cumple, y nos encontramos pues este tipo de baños tan limpios por todo el país. Bueno, pues ahora continuamos ya con otro lugar. Aquí tenemos la ciudad de Hakone. Hakone, bueno, es famosa por el monte Fuji, y el monte Fuji es el monte más alto de Japón y uno de los iconos del país. La pena es que es un monte un poquito tímido y se nubla enseguida. De hecho, muchas veces quien quiere ir y ver el monte Fuji tiene que estar pendiente de la climatología y saber que a las 8:10 puede ver el monte, pero a las 8:20 ya se cubre. Y de hecho he visto fotografías del mismo día y en cosa de 15 minutos de verlo así despejado como en esta fotografía a verlo totalmente cubierto. Entonces, bueno, de cualquier modo es uno de los atractivos del país, y bueno, tenemos distintas vistas muy preciosas según la época del año. Sí que es verdad que cuando es más fácil poder ver el monte despejado, como veis en estas imágenes, es en pleno invierno. Cuanto más invierno, cuanto más frío haga, digamos, menos humedad
se condensa y se puede ver con menos nubes o totalmente despejado, ¿vale? Pero cualquier época del año, si tenemos la suerte de un día despejado, pues es una vista muy bonita. Cuando no, pues también a veces tenemos suerte de verlo de camino, desde el tren o cuando, incluso desde algunos lugares de Tokio, en días claros también se puede llegar a divisar el monte Fuji. Y aquí quería presentaros esta serie de serigrafías del pintor Hokusai, que bueno, era un pintor durante el periodo Edo. Él hacía pinturas, sobre todo reflejaba el teatro kabuki, ¿no? Después llegó a la fama, recientemente ha llegado a la fama porque se ha hecho muy famosa esta ola, la ola de Kanagawa. Y bueno, aquí de todas formas lo que os quería mostrar hablando del monte Fuji es esta serie de las 36 vistas del monte Fuji. Bueno, algunas de ellas que la verdad es que son realmente bonitas y bueno, como veis, desde tiempos antiguos, muy antiguos, el monte Fuji siempre aparecía en distintos tipos de pinturas, ¿no? Y ahora vamos a llegar a la zona de los Alpes japoneses. Estamos en Takayama. Takayama es una ciudad muy tranquila, con un paisaje, como podéis ver, precioso, donde todavía se conservan casas tradicionales, construcciones como las que podéis ver de madera. Hoy en día, convertidas la mayoría en tiendas, en restaurantes. Aquí hay tiendas de souvenirs, restaurantes de comida tradicional y también tenemos algunas destilerías de sake, porque el sake se produce bastante en esta zona. Aquí tenéis esta bola es de paja de ramas de cedro y siempre que veamos esto en la puerta de una casa, o casi siempre, nos indica que esa casa es una fábrica de sake. Hoy en día hay muchas fábricas y tiendas de sake en esta población donde uno puede degustarlo y también os quería presentar estos barriles, que son los barriles donde se almacena el sake. De hecho, en muchos templos podemos encontrar este tipo de barriles que han sido donados a los templos o santuarios sintoístas. Y bueno, ya sabéis que el sake es una bebida alcohólica destilada de arroz. Y ahí podéis disfrutar de una copita a la que os invito para que lo podáis probar. Bueno, aquí tenemos otra de las imágenes de Takayama. Tenemos este precioso canal y es que es una población donde merece la pena irse un poquito más allá de la calle que os acabo de enseñar, de la calle comercial, y ver estas calles un poco ya donde reside la gente, ver con el cuidado que ponen sus plantitas, sus macetas, lo impecablemente limpio que está todo y ya os digo que es una ciudad muy bonita, una pequeña población, en cualquier época del año es preciosa, todas las épocas tienen su encanto y es una también de mis favoritas. Pero cuando vamos a esta población no nos alojamos en un hotel convencional, nos alojamos en un hotel ryokan, que es un hotel tradicional japonés. Normalmente los dueños del ryokan nos dan siempre la bienvenida al estilo tradicional. Ya sabéis que las reverencias en Japón todavía se mantienen mucho en el ámbito familiar, laboral y bueno, en general en la cultura japonesa. También en estos ryokanes el suelo va a ser de tatami, entonces no podemos ir con nuestros zapatos, sino que a la entrada siempre nos dejan este tipo de sandalias o zuecos para que podamos movernos por las instalaciones y también en nuestra habitación disponemos siempre de un yukata, que es un tipo de kimono, pero es digamos más para usarlo el día a día, no es de vestir, ya que los kimonos de vestir son de seda y estos son de algodón, ¿no? Es otro tipo de diseño, pero es muy cómodo para estar en casa o para moverse por el ryokan. Y cuando es invierno, pues también nos dejan esos calcetines que son muy cómodos para utilizar sus chanclas. Aquí en el ryokan vamos a tener una habitación con tatami. Vamos a conocer el suelo de tatami. Son habitaciones que tienen sus puertas correderas y a veces
tenemos suerte de tener alguna vista a algún jardín. Y bueno, siempre suelen tener una mesita bajita, a veces tienen sillas, otras veces tienen estos cojines como donde están esa pareja. Y también otra de las características del ryokan es la cena tradicional japonesa. Siempre ahí en el ryokan tenemos este tipo de cena para probarlo. La elaboración es súper minuciosa, como podéis ver, la presentación, cuidando hasta el más último detalle. La comida es muy sabrosa, siempre es típica de la zona y también típica de la estación, en función de la estación en la que viajemos. Y bueno, aparte de disfrutar de la comida, agradecer por la comida, pues siempre es parte de la cultura el disfrutar de todo este tipo de platillos, digamos, todos tan artísticos, cada uno de un color, porque es parte de la cultura de las cenas tradicionales, ¿no? De servir este tipo de menú, que se llama el tipo de menú kaiseki, que está compuesto por varios platillos. Y bueno, cuando ya llega la noche, nos preparan la cama, nos ponen el futón, esta, digamos, colchoneta o edredón sobre el tatami para poder descansar. Y bueno, antes de descansar, habremos pasado por el baño, tenemos los onsen. Es muy famoso y la mayoría de los ryokan tienen su onsen y la mayoría son de aguas termales. Ahora ya hay un poco de variedad, pero bueno, digamos el original, el auténtico, son aguas termales y tenemos acceso diferente para mujeres y para hombres, ya que es el requisito indispensable entrar sin ropa. Entonces, cada uno tiene su sala privada, pero son dentro de una sala de mujeres, pues ya entre ellas se puede compartir, ¿no? Tenemos que pasarlo primero por la zona de las duchas. Son este tipo de ducha también tradicional, con esas banquetitas, esos cazos y estos barreños para limpiarnos bien antes de entrar al agua termal. Y luego ya una vez que nos hemos lavado, enjabonado y aclarado, ya podemos entrar a la piscina de agua termal. Son piscinas pequeñas, es más bien para relajarse y tampoco podemos estar mucho tiempo dentro, ya que la temperatura del agua suele rondar los 40 grados, entonces está calentita, pero es súper relajante y al final del día o al principio de la mañana también merece mucho la pena probarlo y es una experiencia totalmente recomendable y única que podemos hacer en Japón. Tanto dormir en un ryokan como bañarnos en un onsen no se puede hacer en ningún otro lugar, en ningún otro país. Bueno, y continuamos nuestro viaje por los Alpes japoneses y vamos a conocer la aldea de Shirakawa-go. Esta aldea es una pequeña aldea que está compuesta por un montón de casitas con tejados de paja. También es precioso conocerla en cualquier época del año. Yo espero algún día poder conocerla en invierno con un montón de nieve porque, bueno, me han contado que es impresionante, aunque bueno, también debe de ser duro llegar hasta allí en pleno invierno. Estos tejados se llaman de gasho-zukuri, son tejados de paja con esta forma, digamos, la forma de la oración aguda o cuando uno va a rezar, ¿no? Pedir. Entonces dicen que la forma del tejado viene de ahí. En esta población se dedican sobre todo al cultivo del arroz, como podéis ver, todos los campos de alrededor de las casas dentro de la población están dedicados al cultivo de arroz y también tenemos algunos pequeñitos huertos familiares para abastecerse básicamente ellos. También, bueno, como os decía, las condiciones climatológicas, sobre todo en el invierno, son muy duras y hay distintos almacenes, o bien dentro de las casas, en los pisos superiores, o bien apartados de ellas, pero hay un montón de almacenes pues, para guardar la paja, la hierba o cualquier otro tipo de bienes para protegerlos del frío y de las inclemencias del invierno. Y aquí en este caso, que nos lo han puesto en una islita, imagino que también lo quieren proteger de algunos bichitos roedores. Y continuamos nuestro viaje. La última ciudad que visitamos en los Alpes japoneses es la ciudad de Kanazawa. Esta ciudad es famosa por geishas y samuráis. Y ahora mismo estamos en la calle principal del barrio de Higashi Chayagai, que es el barrio de geishas. Hoy en día ya quedan muy poquitas geishas en Kanazawa, pero bueno, de ver alguna podría ser en esta zona.
Esta calle está llena de tiendas de souvenirs, también algunos restaurantes o cafeterías de muy alto nivel y también tenemos algunos museos. Por ejemplo, hay una casa de una geisha que es bastante interesante conocer, pues para ver cómo eran las casas donde vivían y también ver una pequeña exposición de los artilugios que ellas utilizan y utilizaban tanto para arreglarse, para vestirse, para peinarse, como los instrumentos de música que utilizaban pues tanto para aprender como para hacer sus demostraciones. También muy cerquita de aquí tenemos una tienda, museo de pan de oro, y es que el pan de oro es otra de, digamos, de las cosas que destacan en la ciudad de Kanazawa, ya que es muy famosa por hacer artesanía con pan de oro. Y bueno, de todo el país, cuando necesitan algún artesano de pan de oro, pues van a buscarlo a Kanazawa. Entonces hay un pequeño taller donde muestran el uso del pan de oro y luego se pueden también comprar distintas joyas y cositas hechas con pan de oro. Y otro de los puntos, de los lugares más importantes y famosos de Kanazawa es el jardín Genrokuen. Es un jardín patrimonio de la humanidad y es uno de los 3 jardines más importantes de Japón. Para que un jardín se pueda considerar como jardín japonés, tiene que tener tiene que cumplir 5 cosas. Una de ellas, que tenga agua, ¿no? Que tenga uno o varios estanques. Otra, que dentro de esos estanques o lagos tenga una isla, ¿vale? Que haya una isla. La tercera sería que haya un puente que conecte el parque con esa isla. La cuarta sería una linterna de piedra, como esta que vemos aquí, ¿vale? Esta además es la más famosa del parque porque es una linterna como con 2 patas y es uno también de las cosas que tienen que haber para que se dé un jardín japonés. Y la última sería un pabellón o una casa de té, ¿vale? Como os mostré en la diapositiva del jardín de Amarikyu en Tokio. Aquí podéis ver otras imágenes del jardín y para que veáis la meticulosidad de los japoneses en sus jardines, cómo cuidan, aquí en este caso están arreglando el musgo, 2 jardineras, haciéndolo a mano y no sé qué estarán limpiando ahí, pero bueno, la verdad es que son jardines que da gusto pasear, caminar, relajarse, meditar por allí porque son remansos de paz. Bueno, ahora, como os dije antes, Kanazawa es famoso por los samuráis y ahora estamos en el barrio de los samuráis. Además es de los poquitos barrios samuráis que quedan en Japón. En este barrio se puede pasear por algunas callejuelas con estos muros con sus tejaditos y dentro hay casas que antiguamente eran casas de samuráis. Hoy en día pues hay residencias, también hay algún restaurante, alguna casa convertida en restaurante, algunas en tiendas, talleres, pero también tenemos una casa museo que siempre visitamos pues, para conocer cómo eran las casas de los samuráis. Y bueno, pues es otra de las, digamos, de las tradiciones de Japón que todavía perduran aquí en Kanazawa. Y ahora vamos a Kioto, yo creo que mi ciudad favorita de Japón y la de muchos visitantes. Es la ciudad que alberga muchísimos templos, donde se nota todavía más ese sabor tradicional, esas casitas tradicionales y también es cierto que fue una de las ciudades que no fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial, por eso aquí se conserva tanto y en otras ciudades se conserva tan poco, o lo poquito que hay es reconstruido, ¿no? Entonces, aquí podemos disfrutar de infinidad de visitas. Todo el tiempo que estemos en Kioto es poco porque hay tanto que ver y que hacer, pero bueno, nosotros siempre intentamos pasar aquí por lo menos 3 días para conocer ya una buena parte. Aquí tenemos el templo de Kiyomitsu-dera, es patrimonio de la humanidad, es un templo que está con unas vistas
sobre la ciudad y está construido sobre pilares de madera sin el uso de clavos. Entonces, digamos, la técnica que se utilizó en aquel momento fue una maravilla y todavía sigue hasta nuestros días. Recientemente estaba en restauración, no sé ahora mismo en qué estado seguirá, porque creo que tenían para varios años, pero cuando terminen los trabajos pues se podrá disfrutar de la vista tan espectacular del templo. De cualquier modo, los alrededores son espectaculares. Ya os decía, aparte de la vista, pues toda la vegetación que les rodea. También el complejo tiene 2 pagodas y está muy cerquita de unas calles tradicionales. Las calles más bonitas que hay en Kioto es las calles que os voy a enseñar a continuación. Podéis ver aquí la calle de Ninenzaka, una calle estrecha, llena de casitas tradicionales. Hoy en día pues también muchas de estas casas están ocupadas por comercios, restaurantes, para que esta zona se mantenga y tenga un poco de vida. Y bueno, aquí a modo de detalle podéis ver estos tejados tan fabulosos, ¿no? El tipo de ladrillo que se utiliza, las tejas que se utilizan para estos tejados son también una auténtica maravilla. Aparte de esta cuesta de Ninenzaka, tenemos la de Sanenzaka. Las dos son las 2 más famosas y es obligatorio el pasar por ellas para disfrutar de toda esta zona, que es uno de los barrios más bonitos de Kioto. Otro de los lugares más importantes, tenemos el pabellón dorado, el templo Kinkakuji. Como veis, es un jardín y dentro del jardín hay un laguito y dentro del lago tenemos el templo. El templo solamente se puede ver desde fuera, es decir, lo podemos rodear. Y en la parte superior veis que está cubierto con láminas de pan de oro. Es una auténtica maravilla que, por supuesto, es deseable hacerle fotografías de cada rincón y bueno, pues luce, podéis ver también el reflejo en el agua y es una auténtica maravilla. Y aquí, bueno, os hemos puesto también una pintura para que veáis que desde tiempos antiguos también les gustaba representar este templo. Otra zona, digamos al oeste de Kioto, es el templo de Arashiyama, o sea, la zona del barrio de Arashiyama. En el barrio de Arashiyama podemos encontrar este pequeño bosque de bambú. Es un caminito de unos 600-700 metros rodeado de bambús y como veis en la imagen, la altura que tienen a veces es, aunque bueno, suele estar bastante nubladillo por allí, pero aunque el día fuera muy claro, cuando paseas por allí se vuelve totalmente oscuro porque los bambús nos tapan toda la vista, ¿no? Es una de las curiosidades y lugares muy bonitos y agradables para visitar. Otro de mis lugares favoritos, Fushimi Inari. Este es el santuario de Inari. Es un santuario sintoísta, como vemos, y está, digamos, es famoso por toda esta cantidad de puertas, los torii que os dije antes, ¿no? Un montón de puertas. Aquí son donaciones de distintas personas o empresas, de negocios, porque también este dios, digamos que protege a los empresarios. Entonces, muchos, digamos, empresarios o comerciantes también quieren hacer su donativo al templo esperando pues recibir siempre cosas buenas. Hay un montón de toris de distintos tamaños, dicen que 10.000, pero el número sigue creciendo porque cada día pues siguen llegando nuevos donativos. La mayoría quieren poner su nombre y hay de distintos tamaños, pero para los turistas o para la gente que no quiere gastar mucho dinero pero quiere hacer un donativo o alguna petición a este templo, pues tenemos esta versión pequeñita que por unos 500 yenes podemos dejar ahí con nuestra petición. Y siempre serán cuidado y vigilado por estos lobitos, ya que, estos zorritos, porque los zorros son los protectores del dios Inari, protectores del templo y del santuario de Inari.
entonces siempre van a estar muy bien cuidados. Otro de los lugares muy importantes de Kioto es el castillo de Miyo. El castillo palacio es un ejemplo bellísimo de la arquitectura y del arte japonés. Fue pues, habitado durante mucho tiempo por el shogun y después cuando Kioto fue digamos, capital de Japón por la familia imperial. Este castillo palacio está muy ricamente decorado, lo podéis ver aquí, esta es una de las puertas de entrada, aquí artesonados también de madera para que veáis el detalle, aquí cubierto con pan de oro. Y el interior es una auténtica maravilla, hay un montón de paneles pintados también, también en otros se utiliza el pan de oro con distintos artes de la pintura japonesa. Ya sabéis que los interiores son de suelos de tatami y también pues las puertas son correderas como lo que hemos visto en el ryokan o como en muchas de las casas japonesas. Este castillo también se llamaba el Castillo del Ruiseñor porque en los suelos de madera que rodean estas salas al pisar, al caminar por ellos, hacen un ruidito como si fuera el piar de un ruiseñor y esto lo hacían como un método de seguridad para que si había algún visitante, digamos, no muy bienvenido, pues con el ruidito que hacía al andar, pues ya avisaba de su presencia, ¿no? Entonces ya le podían mandar a los samuráis. Y bueno, pues la verdad es que es curioso, pero al día de hoy, pues cuando uno va por allí, oye estos ruiseñores alrededor del castillo. Y bueno, también en el exterior del castillo está rodeado por un jardín japonés, como estamos viendo que hay tantos en todos los monumentos. Y bueno, digamos las habitantes más famosas de Kioto son las maikos, ¿no? Digamos que en Tokio se enseñaba a estas tribus urbanas, estas chicas tan modernas, pues aquí vamos a Kioto, a lo tradicional. Lo tradicional tenemos a las geishas y maikos. En estas imágenes vais a ver a la izquierda una geisha y a la derecha una maiko. Y aquí igual, a la izquierda es una geisha y a la derecha es una maiko. La maiko es la aprendiz de geisha. Y bueno, ya sabéis que durante muchos años estas chicas se formaban y se forman en distintas artes, ¿no? Cantan, bailan, tocan instrumentos y bueno, pues se las llamaba para amenizar y para entretener a los invitados en distintos eventos. Al día de hoy pues se siguen utilizando en distintos eventos, reuniones privadas y también pues para atractivo turístico hay distintos lugares donde se las puede ver. En cuanto a las diferencias, pues tenemos a la maiko que lleva un peinado diferente con un montón de adornitos, también la forma de pintarse los labios, solamente se pintan una pequeña parte, no se pintan el labio completo, la forma del maquillaje es un poquito diferente, igual también la forma de esta pintura blanca que se ponen en la espalda, aquí no se aprecia mucho, pero también hay algunas diferencias. Y también tanto en el tipo de kimono que llevan, en los colores, en el cinturón y en el obi, estos bolsitos también, digamos, se diferencia. La geisha lo lleva un poquito más cortito, más pequeñito, la maiko más largo y también en las sandalias. Aquí no se puede apreciar, pero digamos son las formas de diferenciarlas. También a veces cuando paseamos por allí nos encontramos a turistas o japonesas que van vestidas con kimonos, pero de estos que alquilan para pasear y bueno, a veces nos cuesta distinguirlo. Y aquí tenéis otras maikos, estas son todas maiko. También pues depende del evento al que vayan, cambia el color del kimono, o también depende de la temporada. La verdad es que bueno, siempre que las ves es una maravilla disfrutar de esos trajes tan bonitos, tan coloridos que llevan y luego pues ellas siempre tan correctas, tan delicadas.
Y bueno, aquí tenemos el río Kamogawa, es el río, digamos, que atraviesa toda esta zona que os estoy comentando, y los barrios tradicionales se sitúan a ambos lados de este río. Aquí podéis ver esas terrazas. Estas terrazas son las terrazas de unos restaurantes que se entran ahora por otra callecita que os voy a enseñar, y son restaurantes tradicionales. La mayoría son también de alto nivel, incluso hay muchos que no hay carta en inglés, y en muchos de ellos uno se tiene que sentar en el suelo o en mesitas y sillas muy bajitas, así al estilo lo más tradicional. Entonces, cuando llega el buen tiempo, abren estas terrazas y la verdad es que es precioso de ver tanto desde el puente como incluso de ambas orillas del río Kamogawa. Y bueno, este es el distrito de Gion que os decía, a uno de los lados del río, con las casitas tradicionales. Aquí, aparte de restaurantes, pues también hay sitios donde hacen los eventos que contratan a las geishas. También las casas de geishas están en estos mismos barrios, y bueno, de día es bonito, pero cuando luce sobre todo es por las noches, que podemos ver esos farolillos de colores y bueno, pues la iluminación tenue de estas casitas. Aquí, esta es la calle que os decía, por la que se entra a las terracitas del río, es la zona del Pontocho, esta calle tan estrechita, llena de farolillos, llena de luz, y bueno, con restaurantes a ambos lados, ¿no? Y bueno, es otra de las calles tradicionales del distrito de geishas, aunque hoy en día esta zona es un poquito más turística y menos concurrida para las geishas, pero bueno, de vez en cuando alguien quiere hacer algún evento en estos restaurantes y las puede llamar. Bueno, aquí tenemos otra representación de la cultura tradicional de Japón, que es el teatro kabuki. Es el teatro que se caracteriza por su drama estilizado y también el uso de maquillajes muy elaborados. El kabuki se representa actualmente en distintos teatros, también para que lo puedan ver los turistas. Lo único que, bueno, es una forma de teatro un poco lenta. Ahora hay algunos teatros que nos facilitan unos auriculares con traducción a distintos idiomas. Entonces, bueno, si cuando nosotros vamos a ver la función tenemos esta posibilidad, pues quizás sí que merezca la pena. Si no, si lo vemos en japonés, pues se puede hacer un poquito pesado, pero realmente es algo impresionante, tanto los vestidos como el maquillaje, ¿no? Y las expresiones. Y bueno, hay distintas épocas del año en las que hay obras de teatro kabuki. En Kioto hay un par de teatros famosos por kabuki. Otro digamos, de los artes tradicionales es el sumo, que además es el deporte nacional de Japón. Y también estos luchadores de sumo, digamos que se entrenan mucho. También es muy importante el coger peso. Todos pesan más de 100 kilos y digamos cuanto más pesen mejor. Y varios meses al año también hay torneos, y estos torneos pueden ser vistos por los turistas si a alguien le llama la atención y quiere conocer un poquito más de sumo. Luego tenemos otro de los elementos de la cultura tradicional, el ikebana o arreglos florales, que os comentaba antes. Pues si vamos a una casa de té, seguramente que tengan algún rinconcito estos arreglos florales, también muy acordes con la época del año en la que estemos. Es súper importante, y bueno, pues al día de hoy todavía se sigue manteniendo. Hay muchas personas que van a aprender este tipo de arte del arreglo floral, y bueno, pues sobre todo las mujeres mayores lo van transmitiendo de generación en generación en las zonas, ya no en las ciudades grandes y principales, sino en las zonas un poquito más tradicionales. Y bueno, ya tenemos aquí a Nara. Nara, el parque de Nara-Koen, el parque de Nara, es famoso por distintas cosas. Una de ellas, tenemos aquí estos habitantes, los ciervos de Nara, que siempre acompañan a los turistas porque saben que les vamos a dar algo de merendar, ¿no? Tenemos dentro del parque distintos templos, y uno de ellos es el templo Todaiji, el templo del Gran Buda. Este sí que, a diferencia del que hemos visto en Kamakura, está dentro
dentro del templo, con su casita, con su cubierta, y es uno de los más grandes, digamos, Budas dentro de un edificio en el mundo. Es un Buda también muy bonito. A mí personalmente me parece mucho más simpático, más amigable el de Kamakura, pero bueno, este es muy impresionante. Creo que en dimensiones es un poquito más grande y es muy, muy venerado. Este es mucho más visitado que el de Nara y, perdona, que el de Kamakura, y en este caso es Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿vale? El complejo del templo, que también ha sido restaurado muchas veces a lo largo de la historia. Dentro del templo hay diferentes esculturas. Aquí tenemos a ambos lados los guardianes del templo budista. Siempre nos encontramos, y al ser un templo tan grande, tan monumental, pues los guardianes tienen que estar a la altura. Y luego tenemos distintas esculturas de Budas o bodhisattvas, pues también preciosas, ¿no? Entonces es una visita obligada si vamos a Nara. Y otra de las visitas interesantes en Nara es el santuario de Kasuga, el santuario de las lamparitas o de las linternas, que además es muy curioso porque durante el parque, el camino que nos lleva hacia el santuario, podemos ver estas lamparitas de piedra, que de hecho hay un día que es el festival, que se iluminan todas y debe ser una auténtica maravilla el visitar ese santuario por la noche. Pero en el interior también se albergan un montón de lamparitas y la verdad es que es algo único de este santuario, ¿no? El santuario de las miles o millones de lamparitas. Y bueno, ya vamos a conocer otra de las ciudades, que es Osaka. Osaka es la tercera ciudad en importancia del país, después de Tokio y de Yokohama, que es otra ciudad cerquita de Tokio. Osaka es una ciudad comercial desde toda la historia y también donde hay un montón de industria, ¿no? Todos los alrededores de Osaka, sobre todo, destacan por la industria. Y bueno, para los visitantes destaca por la animada vida nocturna, por los neones y por la comida. Hay un montón de sitios de comida y a los habitantes de Osaka les encanta comer en restaurantes, en puestos callejeros, picotear, y la verdad es que encontramos infinidad de opciones. Aquí tenemos la zona de Dotonbori. Dotonbori, digamos que es el centro más animado de Osaka, donde tenemos este canal y a los lados edificios con neones que nos publicitan distintas marcas o distintas tiendas. Hay restaurantes, en esa zona tenemos tiendas muy curiosas. En esta misma calle podemos encontrar de todo, artículos súper curiosos, y merece muchísimo la pena, aunque solamente sea entrar por cotillear las cosas tan raras que pueden vender. Hay muchos restaurantes y nos anuncian... ¡ay, que se va! Un segundito que se ha escapado. Vale, ahora, aquí tenemos la actividad frenética de la calle para que la podáis ver en movimiento. Hay un montón de restaurantes, por ejemplo, aquí nos anuncia restaurante de pez globo, restaurante de cangrejo, otro de gyozas, que es otro de los productos típicos de Japón, el canal que os había enseñado antes, y ya os digo, esto de día es bonito, pero es aburrido. Esto hay que verlo por la noche, disfrutarlo y sobre todo el mirar a todos lados para empaparnos, que aunque a veces es difícil y es un poco agobiante de tanta gente, pero bueno, es una auténtica maravilla y muy, muy divertido. Aquí en Osaka tenemos... A ver, que no me pasa. Un segundito que está... Ahora sí. Tenemos otro tipo de actividades, bueno, tanto en Osaka como en todo Japón, ¿no? Pero bueno, hemos decidido ponerlo aquí. Las salas de pachinko, que mucha gente le llama la atención. Cuando se abren las puertas, un ruido tremendo. Estas máquinas tragaperras que tienen a los japoneses embobados. Y bueno, pues hay infinidad por todos los callejones cercanos a estas zonas de ambiente. Nos encontramos un montón de salas de pachinko. Y luego también tenemos aquí un montón de karaoke. Los karaokes en Japón son súper famosos entre los jóvenes y bueno, la diferencia, digamos, de un karaoke, por ejemplo, comparado con un karaoke en España, allí las salas son salas privadas.
Entonces tú vas con tu grupito de amigos y alquilas una sala y en esa sala pues ya puedes pasar las horas y disfrutarlo en tu grupo. Y la verdad es que también tiene que ser muy divertido. Y la imagen que tenéis aquí, pues bueno, es una de las escenas de la película que os dije antes, Lost in Translation, que aunque está basado en Tokio, pero bueno, era para poneros un ejemplo de una de estas salas del karaoke y bueno, podéis verlo en la película. Bueno, como os decía, paraíso gastronómico, un montón de restaurantes y tiendas de comida. Y una curiosidad de Japón son las muestras de comida que podemos encontrar en los escaparates. Hay estas réplicas, estos platitos que nos muestran con exactitud lo que nos van a servir. Entonces, si no entendemos la carta, no hay ningún problema porque ya con ver esto sabemos exactamente lo que estamos pidiendo y lo que nos van a servir. Luego hay un montón de restaurantes pequeñitos, siempre abarrotados. Y bueno, a los japoneses también les encanta la comida. Este sería el interior de uno de esos sitios pequeñitos, la mayoría se comen en barra, con un aforo muy reducido y donde no se reserva. O sea, es decir, que incluso muchas veces en Japón es habitual ver mucha cola, fila en la puerta de los restaurantes o de los sitios, la gente esperando en encontrar su hueco para comer. Y aquí os presento algunos platos de la gastronomía de Osaka. Estas bolitas se llaman takoyaki, son bolitas de harina con trocitos de pulpo. Sobre todo, bueno, se venden en restaurantes, pero sobre todo se venden en puestos o tiendas callejeras. Aquí tenemos la famosa carne de Kobe. Hay restaurantes donde tenemos este tipo de parrillas y nosotros nos lo podemos preparar al gusto y la verdad es que es una auténtica delicia esa carne mundialmente famosa. Luego aquí tenemos otro de los platos típicos que es el ramen. Son unos boles con nudes y distintas, por ejemplo, hay salsa de soja, salsa de miso, pero son salsas, son caldos muy elaborados. Y luego pues se acompaña de verduras, de algo de carne, cerdo, huevos, en función de lo que uno quiera pedir. Y este es otro plato que se llama okonomiyaki. Es típico sobre todo de Hiroshima y bueno, también por cercanía de Osaka. Es una especie de tortilla, tiene huevo, tiene noodles, fideos, tiene verduras, a veces le ponen gambas, hay distintos ingredientes que le podemos poner y la verdad es que es otra auténtica delicia. Y bueno, pues hay distintas versiones también a lo largo del país, pero las mejores son en Hiroshima y en Osaka. Aquí os muestro otro de los platos típicos, me está abriendo el apetito, pero bueno, ya se acerca la hora de la cena, así que no hay problema. Tenemos el sushi. Aquí, bueno, el sushi es uno de los platos mundialmente conocidos de Japón y hay varios restaurantes de sushi giratorios. Entonces hay una, como veis aquí en esta imagen, una barra y la gente se sienta enfrente de esta cinta y uno se va sirviendo. Luego la forma de pagar es que cada plato tiene un color y cada color pues digamos que sería un precio. Entonces en función de los colores pues ahí ya nos sacan la cuenta. Otros platos que tenemos, como os enseñé antes, en el ryokan, el menú tradicional que está compuesto por varios platillos y además muy teniendo en cuenta el tipo de platito, de cuenco, de bol que vamos a utilizar, no se repiten y bueno, hay que tener ahí unas vajillas increíblemente extensas. Está compuesto siempre por una sopa o caldo, también una parte de pescado o carne o incluso tempura, hay una parte de encurtidos, arroz por supuesto, té y bueno, pues luego ya le van dando variedades. Aquí tenemos la imagen de uno de los restaurantes, al contrario que lo que os acabo de enseñar en Osaka. Este sería uno de los restaurantes elegantes, de estos que no tienen ni carta en inglés y que tampoco sabemos cuánto vamos a pagar. Y bueno, aquí de estos restaurantes elegantes pues se puede ver en la imagen de abajo pues el tipo de mesa más japonés, ¿no? Mesita baja para sentarse en el suelo, aunque ya os digo que también hay un poco de todo, pero los tradicionales pues todavía mantienen esto, aunque este es uno tradicional
o uno moderno con estilo tradicional. Y luego, hablando de comida, a los japoneses les gusta comer mucho y en todos los sitios, entonces el almuerzo nunca lo pierden. Si están trabajando y tienen poco tiempo para comer, o si están viajando y tienen que llevar algo al tren, pues hay un montón de máquinas dispensadoras de comida en todos los sitios, ¿no? Entonces estas vending machines tienen platos calientes, como veis aquí a la izquierda se puede comprar un ramen, también hay otros que venden bolitas de arroz con alguna otra cosita relleno, también hay que venden dulces, snacks, otras de refrescos, y es algo también muy típico de Japón, ¿no? Y de la modernidad que podemos encontrar en todos sus rincones. Bueno, antes hablé también de la limpieza de Japón y bueno, lo que es increíble es que está todo tan limpio, tan impecable, no encuentras ni un papel, nada de basura en la calle, pero tampoco hay papeleras. O sea, la cultura de ellos es la basura que puedan generar, lo guardan en la bolsita y cuando llegan a su casa se deshacen de ello. A veces en el tren podemos encontrar alguna papelera o en algún lugar, pero no es habitual. La gente tiene la costumbre de sus, digamos, sus desperdicios los tiran a la basura en casa. Bueno, antes de marcharnos de Osaka, tenemos aquí esta preciosa vista del castillo de Osaka. Digamos, hay distintos castillos en Japón. Este es con la arquitectura más tradicional, un castillo compuesto por diferentes pisos que está dentro de un complejo amurallado, a veces con doble muralla, incluso foso, y hoy en día estos castillos, la mayoría se han reconvertido en museo, ¿no? Tiene museos en todas sus plantas y en la planta más alta, digamos, lo que yo destacaría más del castillo es el mirador que tiene para disfrutar de la vista de los alrededores, algo pues muy característico de Osaka es también subir a alguno de sus miradores y disfrutar de las vistas desde arriba. Aquí tenemos un poquito más de detalle, la vista del castillo desde otro lugar y ya os digo que bueno, es uno de los castillos más espectaculares. Ahora tenemos, digamos, ya estamos terminando nuestro viaje, ya solamente nos quedan dos paraditas. Llegamos a la ciudad de Hiroshima. Hiroshima es conocida, bueno, por todos por el triste acontecimiento de la explosión de la bomba atómica. Hoy en día, pues, es una ciudad moderna, poco quedó de aquello, entonces ha sido totalmente reconstruida y bueno, pues nuestra visita se basa en el Parque Conmemorativo de la Paz. Aquí podéis ver bueno, el día 6 de agosto de 1945 a las 8 horas 15 minutos y 55 segundos tuvo lugar la explosión de la bomba atómica muy cerca de este parque conmemorativo. De lo poco que quedó en pie fue este edificio que podéis ver a la derecha, que hoy es patrimonio de la humanidad porque fue de lo poco que quedó en pie. Y dentro de este parque pues también hay diferentes monumentos conmemorativos, ¿no? Tenemos aquí este monumento a los niños, luego también aquí hay unas grullas de papel, de origami, papiroflexia, que es otra de las artes tradicionales de Japón y hay una costumbre de que los niños hagan muchas grullas para regalar a una persona que está enferma porque dicen que cuando haces 1000 grullas y se las regalas, esta persona se va a curar. Entonces, bueno, pues hay un poco una historia ligada a este tema de las grullas y todos los niños cuando les llevan de excursión con el colegio aquí a Hiroshima pues llevan sus grullas de colores y digamos que es el toque de alegría, el toque de color en este sitio tan triste, ¿no? Aparte de esto también tienen un museo, el museo pues que cuenta un poco la historia de lo que pasó ese día, donde se pueden ver restos y artefactos, fotografías. La verdad es que es un lugar un poquito triste, pero bueno, es parte de la historia y bueno, los japoneses les gusta también enseñarle a los niños un poco esto que pasó para ver si de esta manera contribuyen a que en un futuro estas generaciones pues nos traigan paz, ¿no? Esta llama nunca se apaga y bueno, solamente la apagarán el día que ya no haya más bombas atómicas en el mundo. Y bueno, ahora ya vamos a otro sitio más alegre, más
bonito, tenemos la isla de Miyajima y esta va a ser nuestra última visita de esta tarde, ¿vale? Que ya se nos está haciendo un poquito tarde, ya sé que encima nos ha entrado el apetito, entonces acabamos con este plato dulce. Tenemos la isla de Miyajima, es una pequeña isla súper tranquila que está conectada con la zona de Hiroshima a través de un ferry, es un paseo cortito y es famosa por el santuario Itsukushima y el tori flotante. El tori ya lo conocemos, las puertas del santuario, sintoísta, pero en este caso el tori está dentro del agua. Entonces, pues es de gran belleza la zona y algo mágico también, ¿no? Tener este tori sumergido. El santuario también está construido sobre pilotes, es decir, que cuando sube la marea, tanto el tori como el santuario se cubren de agua una parte y cuando baja la marea, pues se queda totalmente descubierto de agua, ¿no? Y la verdad es que es un lugar encantador en la isla de Miyajima. Además la visita se hace caminando, todo está a 10-15 minutitos a pie y bueno, aquí podéis ver la imagen del tori que os decía sumergido de agua y bueno, es otro de los iconos, imágenes típicas de Japón, es este tori. La isla de Miyajima también hay más cosas, hay muchísima naturaleza, hay senderos, hay templos, también tenemos a los ciervos que acompañan a los turistas. Tenemos los simpáticos Isoos que os presenté antes, pues también están por ahí y bueno, el paisaje en otoño es espectacular. En todas las épocas del año, ¿no? Porque es una isla muy verde, pero bueno, digamos que el otoño es muy bonito, aunque también en la época de la primavera, floración de los cerezos, el color de las flores también alegra mucho el paisaje. Bueno, pues aquí tenemos el Miyajima al atardecer, es una vista muy bonita, tenemos la oportunidad de dormir allí, no todo el mundo puede dormir porque no hay suficiente alojamiento, los alojamientos son tipo ryokan, alojamientos muy pequeñitos, pero cuando organizamos un viaje en privado, alguien quiere o tiene muchos días, se puede recomendar la visita en la isla de Miyajima al atardecer. Aquí dormimos y disfrutamos casi de la isla en privado, porque todos los turistas se han marchado, podemos pasear por sus calles, podemos disfrutar de su gastronomía y bueno, pues ya sí que sí, os invito a la cena y con esto me voy a despedir. Os invito a unas ostras típicas de Miyajima con una cervecita, ¿vale? Que os lo habéis ganado por aguantarme, por escucharme. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado esta exposición sobre Japón. He intentado, pues bueno, contaros un poquito de todo para, pues eso, haceros disfrutar de esta explicación. Os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales para que estéis al tanto de todas nuestras novedades. Vamos a seguir haciendo conferencias y os lo iremos comunicando. Y ahora vamos a activar el chat. Si tenéis alguna pregunta, pues lo vamos a ir resolviendo, ¿vale? Cualquier duda, pues aquí estamos.